Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová, y estas son las ciudades con sus ejidos. Esta es una palabra introductoria en el capítulo 21 del libro de Josué. Usted puede leerlo completo y tiene un pasaje paralelo en el primer libro de las Crónicas, capítulo 6, versículos 54 al 81. Y de estas ciudades que se destinaron para los levitas, yo quiero guiarlos en una reflexión en la palabra del Señor que nos enseña acerca de que Dios da recursos espirituales. Resumo, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21 de Josué nos provee o nos proporciona maravillosas afirmaciones acerca de los recursos espirituales que Dios quiere disponer para sus hijos. Quiero destacar tres de esas maravillosas afirmaciones. La primera es: Dios fue fiel y le dio la tierra a Israel. Esto usted lo verá en el capítulo 21 y en el versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. ¿Cuál es el recurso espiritual? Dios promete y Dios cumple. Dios lo dijo y así lo cumplió. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y ese pacto no era nuevo. Dios lo hizo según Génesis capítulo 12, versículo 7. Dios hizo ese pacto con Abraham y luego hizo ese pacto con cada uno de sus descendientes. Se repite el pacto en Abraham, en Isaac y en Jacob. Y todavía ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob vieron algunas promesas cumplidas, pero ellos murieron creyendo que Dios cumpliría su palabra. Yo necesito que, si usted es padre de familia, le enseñe a sus hijos que Dios tiene promesas y Dios es fiel para cumplir sus promesas. Nosotros fallamos como padres a veces porque entramos a la dinámica de prometer y no cumplir, o de prometer, peor aún, y olvidar lo que prometimos. Una bendición espiritual es que Dios no es así. Dios todo lo que promete lo va a cumplir. Si hay una promesa de Dios para tu vida, tienes que aferrarte a ella y a creerla, porque esa es una bendición espiritual. Segunda verdad: Dios le dio a Israel victoria sobre todos sus enemigos y después Dios les dio descanso de la guerra. En los primeros capítulos vimos al pueblo peleando, pero a partir del capítulo 13 vemos al pueblo poseyendo las promesas de Dios. En referencia al capítulo que estamos leyendo, que es el capítulo 21 del libro de Josué, en el versículo 44 la palabra de Dios dice así: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Quieres una victoria? Y es una victoria que Dios te ha prometido. Entonces deja que Dios ponga en tus manos las promesas que Dios te ha dado. El pueblo de Israel no se la vivió en una constante guerra. Sí, enfrentaron batallas, guerras, conquistaron, se esforzaron, fueron hacia el frente, pero después Dios les dio tierra, les dio descanso, todos sus enemigos huyeron. No había nadie dispuesto a hacerle frente al pueblo de Israel para ese entonces. ¿Por qué? Porque Jehová
les dio victoria sobre sus enemigos y les dio descanso de la guerra. Recuerden que los 10 espías incrédulos que habían dicho en Cades Barnea que nunca sucedería la posesión de la tierra, sucedió pues que Josué y el pueblo le creyeron a Dios, obedecieron su palabra, se esforzaron para ir al frente, Dios les dio la victoria y descansaron de toda batalla. Otro recurso espiritual es que Dios siempre cumple sus promesas. Lo voy a repetir. Esa es una bendición espiritual para ti y para mí. Dios siempre cumple sus promesas. Veamos lo que dice el versículo 45 en el cierre de este capítulo 21 del libro de Josué. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dicho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Y esto lo digo como una promesa de recurso espiritual para aquellos que vieron venir la gracia, la ayuda, el favor de Dios y que luego lo vieron interrumpido y que se llegan a confundir en sus mentes pensando que Dios ya no va a completar sus promesas. La bendición es que Dios cumple todas sus promesas. Al término de su vida, Josué le recordaba al pueblo algunas palabras y algunas promesas que están dichas en el capítulo 23, versículo 14, que veremos más adelante. Y Salomón se lo recordó al pueblo de Israel cuando él dedicó el templo. Quiere decir, Dios le hizo promesas a Josué y todas las promesas se cumplieron. Cuando el pueblo de Israel poseyó la tierra, Josué le recordó, es que Dios lo había prometido y así lo cumplió. Y luego ya muchos años después, cuando el reino de Israel estaba consolidado en el reinado de David primero y después de Salomón, Salomón retoma esas palabras y dice, Dios tenía promesas. ¿Y saben cuántas de las promesas de Dios se cumplieron? Todas las promesas. Hay un canto antiguo que dice, todas las promesas del Señor serán el gozo, la fortaleza de nuestra fe. Todas las promesas se van a cumplir. Todas las palabras de Dios se van a cumplir. Como pueblo de Dios que somos, también nosotros podemos recurrir a Dios para recordarle sus promesas como un acto de fe. Los pactos de Dios no fracasan. El poder y la sabiduría de Dios pueden llegar a nuestras vidas como una victoria ilimitada sobre todos nuestros enemigos. Nosotros, los que creemos en Dios, podemos confiar plenamente que las promesas de Dios se van a cumplir sin importar las circunstancias. Tú estás viviendo una circunstancia difícil y tienes una promesa de Dios. Déjame decirte que la promesa de Dios es más grande que la circunstancia difícil que estás viviendo. El pacto de Dios, el poder de Dios, la promesa de Dios son los recursos espirituales de los que todos podemos depender, de los que todos podemos echar mano. Esa es nuestra herencia gloriosa en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.